Buenas tardes, mis guerreros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Flip Classroom de El Implacable. En este caso vamos a tratar la Primera Guerra Mundial, que se corresponde con el tema 7 de nuestro libro. Antes de nada debemos hacernos unas preguntas iniciales, como ¿por qué estudiamos la Primera Guerra Mundial? Os he insistido muchas veces en que la historia que estamos estudiando este curso nos explica cómo es el mundo actual. ¿Por qué fue denominada como la Gran Guerra? ¿O por qué fue la Primera Guerra Total? A estas tres preguntas y otras muchas cuestiones responderemos en los próximos días de clase y a través de los distintos vídeos que vais a ir viendo. Empecemos por el principio. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Entre los años 1900 y 1914 se produjo la configuración de dos bloques antagónicos. Las tensiones y rivalidades internacionales que hemos visto en el tema anterior, el del imperialismo, los distintos conflictos coloniales y entre potencias, propiciaron una política de rearme en el periodo que denominamos como paz armada y cuyo precedente serán los sistemas bismarckianos ideados por Bismarck en las últimas décadas del siglo XIX. Alemania quería evitar el revanchismo francés por la pérdida de las regiones de Alsacia y Lorena en el año 1870. En la Guerra Franco-Germánica. Para ello se firmaría la Triple Alianza en el año 1882. Por otra parte, con el fin de contener las aspiraciones de Alemania, Francia, Rusia y Gran Bretaña crearían posteriormente la Triple Entente en 1907. Asimismo, los enfrentamientos entre los imperios son una de las causas inmediatas o a corto plazo de la Gran Guerra. Alemania, por su parte, tenía pretensiones imperialistas en África para convertirse también en una potencia colonial, pues, como sabemos, es una nación que acaba de nacer tras la unificación en 1870. Así, en Marruecos se producirán los dos enfrentamientos que son el preludio de una guerra sin precedentes, la Gran Guerra. Me refiero, lógicamente, a las crisis marroquíes. La primera de ellas, la primera crisis marroquí, es de 1905, cuando el Kaiser Guillermo II ofrece apoyo militar a la población autóctona para que se resista ante los franceses. Este conflicto se resolverá mediante la Conferencia de Algeciras en 1906, que establecerá en Marruecos un protectorado franco-español. Sin embargo, el conflicto no estará solucionado, pues en 1911 se producirá la segunda crisis marroquí, cuando Alemania apoyará una insurrección en el sur del país. No conseguirá un territorio en Marruecos, pero sí ampliará el territorio de su colonia Camerún, de manera que Alemania consolida su presencia en África. No será en Marruecos, sin embargo, donde se produzca el detonante de la guerra. Tenemos que hablar de otra zona, los Balcanes, que constituyen en este momento una zona de conflicto al surgir tras la desintegración del Imperio turco dos estados fuertes, Serbia y Bulgaria, que manifestarán sus intereses para liderar la unificación de los pueblos eslavos del sur. Estas intenciones chocarán con los intereses comerciales, económicos en general, de dos imperios, el imperio austrohúngaro y el ruso. De esta manera encontramos hasta tres momentos de crisis en los Balcanes. El primero será con la anexión de Bosnia-Herzegovina en 1908 por parte del imperio austrohúngaro. Rusia dará su apoyo a Serbia por recuperar la zona de Bosnia, su salida natural al mar, y esto provocará dos guerras balcánicas. La primera, en 1912, cuando el Imperio ruso apoyará la creación de una Liga Balcánica, liderada por Serbia, y que estaba compuesta además por Bulgaria, Grecia y Montenegro, que se enfrentará al Imperio turco, quien será el derrotado de la guerra, perdiendo sus territorios europeos, a excepción de aquellos que pertenecen a la ciudad de Estambul. Además, Turquía tendrá que reconocer la independencia de Albania. La Segunda Guerra Balcánica, por su lado, se produce 2 años más tarde, en 1913. Será el enfrentamiento entre serbios, esta vez apoyados por Grecia, Montenegro y Rumanía, frente a los búlgaros, de nuevo con ese interés de ser unos u otros, serbios o búlgaros, los que lideren la unificación de los eslavos del sur. La paz de Bucarest, que pone fin a esta guerra, obligará a Bulgaria a ceder territorios a diversos países con los que tiene fronteras, y otorgará a Serbia importantes compensaciones territoriales. Prestad atención ahora a este mapa que nos muestra las crisis balcánicas. Como veis, con una línea roja se nos indica cuáles son las fronteras del Imperio Turco Otomano. Las crisis balcánicas supondrán para este imperio una pérdida territorial considerable, pues como decíamos, solo le quedará territorio europeo en la ciudad de Estambul, dejando la zona de los Balcanes con nuevos estados
en un clima de conflicto por los intereses de Serbia, Bulgaria y los imperios que apoyarán a una y a otra potencia por el control de la zona. Por ello es aquí donde se produce el estallido del conflicto, el asesinato de Sarajevo. Era 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando, heredero a la corona austríaca, y su esposa Sofía visitaban la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia, y eran recibidos con un desfile que acabaría con un atentado, siendo asesinados ambos por el joven Gavrilo Princip. A partir de este momento se pondría en marcha el juego de alianzas, la triple alianza, la triple entente, y en solo una semana toda Europa entraba en guerra. Austria declararía la guerra a Serbia de forma inmediata. El Imperio ruso, apoyando a Serbia, declarará la guerra a Austria. Alemania, ligada a Austria, declarará la guerra a Rusia y a Francia. Con la invasión de Bélgica, que es en ese momento un país neutral, por parte de Alemania, Reino Unido tendrá que declarar también la guerra a Austria y Alemania. Solo Italia se mantendría neutral al principio del conflicto. Así, Gavrilo Princip, un nacionalista serbio-bosnio perteneciente al grupo Mano Negra, se convierte en la mano ejecutora del estallido de la Primera Guerra Mundial. Una guerra sin precedentes, con unas consecuencias que nadie podía imaginar ese verano de 1914. Para saberlo y poder entender qué ocurrió, tendremos que ver los siguientes vídeos de la Flip Classroom del Implacable. Gracias por llegar hasta aquí, seguimos haciendo historia.